Ahí estamos. Bueno, entonces vean, administración financiera, semana 7, 8 y 9. Voy a trasladar únicamente las preguntas de esas 3 semanas y lógicamente después me voy a ir con la semana 10. La pregunta de la semana 7. Indique cuál es la cuenta que se utiliza al momento de realizar una devolución al proveedor, la cual nace de la diferencia sobre el valor pactado con el proveedor y el valor utilizado en el método del inventario en la operación. Pregunta número 2, semana 7, indique cuál es el porcentaje que representa las prestaciones laborales al trabajador. Pregunta número 3, ¿cómo se le denomina al tiempo que está disponible la planta de producción para su utilización? Pregunta número 4, indique cuál es el decreto que establece que esta prestación no está afecta a ningún cálculo del descuento. Y pregunta número 5, que no se va a lograr ver con ustedes, pero se las estoy dictando, es la prestación que paga el trabajador por medio del descuento a sus ingresos laborales. Esas serían las 5 preguntas de la semana 7. Semana 8, ¿cómo se le denomina a la prestación que no está afecta a ningún cálculo de descuento? Pregunta número, semana 8, pregunta número 1. Pregunta número 2 de la semana 8. Cantidad de horas establecidas en ley que debe trabajar la persona a la semana. Pregunta número 3. Jornada que únicamente permite generar 12 horas extras a la semana. Pregunta número 4. Jornada laboral que se define por tener el horario de trabajo de 10 p.m. a 6 a.m. Y pregunta número 5. Indique cuál es el porcentaje de las cuotas patronales. De las cuotas patronales. Indique cuál es el porcentaje de las cuotas patronales. Entonces, aquí tenemos las preguntas de la semana 8. Y me voy a las preguntas de la semana 9. Ojo, en el programa ustedes tienen la semana 9 como costos ABC, pero como yo me extendí con ustedes por el tema de la explicación de mano de obra, me estoy basando en lo que yo les trasladé a ustedes en la semana 9. En la plataforma, ustedes tienen el contenido de costos ABC que yo ahorita en esta semana 10 se los voy a trasladar. Lo que quiere decir que yo estoy llevando en orden las exposiciones que estoy realizando, que ahí se recuerdan de que el 50% es de lo que se lleva en clase virtual y el otro 50% es de los videos que están en la plataforma. Semana 9, pregunta número 1, prestación laboral que utiliza como base de cálculo el salario ordinario. Semana 9, pregunta número 2, prestación laboral que se define por medio del patrono si se paga al trabajador o no. Pregunta número 3, jornada laboral que tiene como regla general realizar 6 horas extras, aunque en la vida real puede realizarse más horas. Pregunta número 4, jornada laboral que da opción a laborar sábado, mediodía y realizar 4 horas extras. Pregunta número 5, ¿cuál es la base de cálculo para determinar el rubro del séptimo día? Y entonces con eso, pues ustedes ya tienen las preguntas de la semana 7, 8 y 9. Entonces, yo creo que ahí estamos. Ahorita les traslado la semana número... semana número 9. Solo quiero ver qué me toca. Ok. Bueno. Y entonces, solo pregunto si me están escuchando. Alguien que me pueda escribir al... Es que lo que pasa es que como boté la bocina, no sé si me están escuchando. Bueno, entonces vamos a continuar con la semana 10
Repito, 7, 8 y 9 ya la trabajamos. Entonces, ahorita me tocaría la semana 10. Entonces, la semana 10 habla sobre los principios de costos ABC. Entonces, ¿a qué se refiere? Recuérdense que hemos visto los costos, hasta cierto punto vimos el proceso y el desarrollo de los casos prácticos de dos elementos del costo: materia prima, mano de obra. Entonces, terminando los costos ABC, vamos a ver lo que es gastos de fabricación. Pero, ¿cuál es la particularidad entre los costos ABC y los costos tradicionales, los que hemos estado viendo? Pues definitivamente los costos, en este caso ABC, se enfoca en que hay que darle más pesos o incluir dentro del costo del producto las actividades. ¿Cuál es la razón? Porque si bien es cierto, entre los costos tradicionales, ustedes saben que invierten en materia prima, invierten en mano de obra, invierten en gastos de fabricación. Pero, ¿realmente será que eso es lo que hace que el producto se vende? Entonces, en los principios de los costos ABC incluyen ciertas actividades para que se genere la venta del producto, y que eso hace que su costo pues se incremente un poco más, porque es parte del proceso, es parte de la operación. Dentro de ello nosotros podemos hablar de mercadeo, podemos hablar de publicidad, que son ciertas actividades que vienen a complementar la venta de ese producto. Recordemos que en la actualidad, si nosotros fabricamos un producto y lo colocamos en una vitrina, pues el cliente no va a saber que nosotros tenemos ese producto. Ustedes ven en la actualidad cómo se ha manejado el mercadeo para poder promocionar los productos. Existen redes sociales, existe publicidad televisiva, publicidad plasmada en las calles, existen redes sociales. Automáticamente, para que el producto se introduzca en el mercado, hay que hacer este tipo de inversiones. Y entonces, los costos ABC lo que hacen es de que introducen esta inversión dentro del costo del producto. Y para ello, pues nosotros vamos a desarrollar el objetivo de la clase: comprender la teoría sobre el tema de costos y los servicios por medio del método ABC, tomando en cuenta los costos tradicionales. Los costos tradicionales son los que hemos visto: elaboración de materia prima, mano de obra y posteriormente gastos de fabricación, que es lo que vamos a ver. Entonces, lo que hace es tener una relación introduciendo esta operación entre los costos ABC y los costos tradicionales. ¿Qué es el ABC? Bueno, es que fue generado como solución a un problema sobre las organizaciones que utilizan el sistema tradicional de costeo. Ojo con esto. Fue una solución a un problema sobre organizaciones que utilizan el sistema de costos tradicional. ¿Y cuál es el sistema de costos tradicional? Bueno, determinar el costo de un producto por medio de su consumo en materia prima, por medio de su inversión en mano de obra y sus gastos de fabricación. Esos son los costos tradicionales. Las situaciones tradicionales de los costos basan el proceso en costo del producto. Los costos se remiten al producto porque se presume que cada elemento del producto consume los recursos en proporción a su volumen producido. Es lo que hemos visto. Entre más grande sea el producto, más consumo va a llevar de materia prima, más inversión en tiempo de trabajo y, lógicamente, más costos adicionales para su elaboración final. Por lo tanto, los atributos de volumen del producto. Entonces, en este caso, podemos decir tales como el número de horas de mano de obra directa, horas máquina, cantidad invertida en materiales, se utilizan como direccionadores para asignar los costos indirectos. Entonces, relacionando la operación, los costos tradicionales se basan en que entre más grande sea el producto, más se va a consumir en materiales. Así de sencillo. El costeo ABC, o costo basado en actividades, por eso se llama ABC, costo basado en actividades, basa el proceso de costeo en las actividades, que es lo que más se utiliza, lo cual implica que los costos se rastrean de las actividades a los productos, a la inversa. ¿Cuánto invierto yo en publicidad? ¿Cuánto invierto yo en mercadeo para que mi producto se venda? Basándose para ello en la demanda de productos para estas actividades durante el proceso productivo. Por lo tanto, los atributos de las actividades son los que hacen la base de comercialización, tales como horas de tiempo de preparación,
o número de veces involucrados. Estos se utilizan como direccionadores para asignar los costos indirectos. Entonces, otra distinción importante entre los sistemas de costos tradicionales y el sistema ABC es, ya les dije, ABC lo que hace es que basa sus costos en las actividades que implementan o se complementan para vender el producto. Y los costos tradicionales, su costo únicamente se basa en su proceso productivo, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Los sistemas tradicionales que se dedican principalmente a la valoración del inventario analizan solamente los costos incurridos dentro de las paredes de la fábrica. Mientras que la teoría de ABC sostiene que debido a que virtualmente todas las actividades de las empresas existen para apoyar a la producción, esto estamos hablando desde el momento en que la producción llega únicamente a su fin, desde el momento en que se traslada el producto al almacén o a la bodega donde va a estar almacenado el producto. Hasta ahí llega el costo. Pero nosotros no vemos la operación de, por ejemplo, la distribución de ese producto a los diferentes almacenes. Ahí hay invertido, por ejemplo, la movilidad de personal, se invierte en transporte, una flotilla que transporta la mercadería y la lleva. Por ejemplo, si esa mercadería se empieza a rotar porque en un almacén se vende más que en otro, hay que rotar ese producto, hay que enviarlo, hay que distribuirlo nuevamente. Esa es otra inversión, es otra actividad. Ya les mencioné la actividad de mercadeo, que automáticamente hace que nuestro producto también se movilice y se consuma. Entonces, sobre estos costos o sobre esta inversión es la que se habla en costos ABC, que generan un valor agregado a la venta de nuestro producto. Entonces dice que la teoría ABC sostiene que debido a que virtualmente todas las actividades de las empresas existen para apoyar la producción y la entrega de los bienes y servicios, se les debe incluir integralmente en el costo de un producto. Usualmente nosotros los llamamos como costos de mercadeo o en este caso gastos de venta, pero no es un gasto, sino que es una inversión. En este caso, para poder tomar una decisión correcta, no solo se toma en cuenta el costo de fabricación, repito, materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, sino también los costos de publicidad, venta y entrega, entre otros, logística, producción, mercadeo, venta, servicios, investigación y desarrollo. Cuando nosotros hablamos de investigación y desarrollo, pues es otra actividad en la cual nosotros analizamos cómo poder mantener la mejor calidad de nuestro producto, cómo mantener la estabilidad de nuestro producto. Entonces se hacen investigaciones para mantener esa estabilidad. Y dentro de ellos, pues ya vimos, logística es la forma de poder distribuir el producto a todos los puntos de venta. La producción, que hemos hablado sobre la elaboración del producto. El mercadeo, que es la promoción de nuestro producto. Ventas, cómo hace uno para poder hacer esas promociones y poder impulsar el producto. En la actualidad, pues ustedes se han dado cuenta que hay ciertas promociones. Llévese 3 y pague 2. Un ejemplo. Ahí hay una actividad que se está generando. Servicios, cómo poder atender. Mire, yo le llevo su producto hasta la puerta de su hogar. Entonces ahí hay otra inversión que se está realizando. Hay un piloto, hay un transporte, hay consumo de combustible. Entonces todo ese tipo de operaciones hacen de que nuestro producto se movilice. Entonces hay que incluirlo dentro de la operación. Investigación y desarrollo, ya se los expliqué, y distribución. ¿Qué dio lugar al sistema de costos ABC? Bueno, a principios del siglo, la mano de obra directa representaba aproximadamente el 50% de los costos totales. Y lo hemos visto en el desarrollo de este curso, mientras que los materiales representaban un 35%. Eso lo vemos nosotros actualmente. Por ejemplo, nosotros le queremos hacer el servicio a nuestro vehículo. Resulta que el filtro de aceite, el aceite, pues en relación a la mano de obra nos representa un 40%. Sale más cara la mano de obra que la materia prima para poder hacer ese servicio. Eso es lo que me están explicando acá. Entonces, ahora los gastos generales normalmente ascienden a un 60% del costo del producto, con los materiales en el orden del 30% y la mano de obra directa tan solo un 10%. Eso lo que hace ver es de que por lo regular los gastos generales en la actualidad representan un 60%. ¿Cuáles son los gastos generales? Bueno, mercadeo, distribución,
entrega del producto. Entonces, cuando nosotros vemos que el número de gastos generales ha crecido, nosotros decimos, ¿pero por qué tanto? Es que lo que pasa es que ahora se está yendo a dejar el producto hasta la puerta de los clientes porque la pandemia hace que los clientes no vengan, entonces nosotros tenemos que enviarlos para poder ir a dejar ese producto. Se ha estado realizando publicidad para poder vender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos o qué es lo que se ha llegado a determinar? Bueno, que las actividades al final para poder promocionar nuestro producto han incrementado nuestros gastos. Entonces ya no son gastos, sino que es una inversión para poder continuar promocionando nuestro producto. A eso se refiere que entonces las actividades que generan la venta de este producto ya no van a ser un gasto, sino que va a ser parte del costo de nuestro producto, y por eso es de que se da lugar al sistema de ABC, en donde las actividades son parte del costo de un producto. Principios del método de ABC. Las dos ideas fundamentales de las cuales parte la metodología son: los productos no consumen costos, sino actividades. Y ya les expliqué por qué. Un producto únicamente fabricado y elaborado no se va a vender por sí solo. Para que se venda hay que promocionarlos, hay que realizar servicio, hay que realizar mercadeo. Entonces, estas actividades se adhieren al costo de un producto. Las actividades son las que realmente consumen los recursos. Y entonces ya vimos el ejemplo de que nuestros gastos ascienden a un 60% de lo que representa nuestra operación. Entonces, ese 60% hay que adherirlo al costo. Los costos son la expresión cuantificada de los recursos consumidos por las actividades. Por lo tanto, la gestión de los costos se deberá centrar en las actividades que los originan, llevando a que la gestión óptima de las mismas genere la reducción de los costos que de ellas se derivan. Entonces, en resumen, podemos decir de que los costos representan un 40% del 100% de un producto, lo que quiere decir de que las actividades han incrementado el rubro de inversión en una empresa, y si esto se genera en la actualidad, hay que agregarlos al valor del producto. No puede ser un gasto exento de la elaboración del producto, porque se vuelve necesario para que nuestro producto se movilice en el mercado. Entonces, ¿qué beneficios y usos estratégicos puede derivarse del costo ABC? En primer lugar, los costos de productos son más exactos. ¿Por qué? Porque únicamente nosotros decimos, pues al momento de agregarle materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, distribución, mercadeo, análisis de mercado para mantener la estabilidad del producto, logística que va amarrado a distribución, automáticamente a nosotros nos va a decir cuánto realmente vale un producto. Porque si nosotros solo nos basamos en que un producto, su costo es materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, estamos hasta cierto punto siendo engañados, si lo queremos ver así, porque no hemos tomado en cuenta que para que el producto se venda, repitiendo nuevamente, hay una publicidad, hay una promoción y venta, hay una logística de entrega, hay un estudio de mercado para poder mantener la calidad del producto. Eso viene a sumar a este producto. Entonces, ya el producto no vale 10 quetzales, sino que ahora vale 20 quetzales. Entonces, analizándolo desde ese punto de vista, nosotros ya no mandamos todo ese tipo de gasto fuera del producto, sino que lo incluimos. Eso es lo que quiere o lo que se quiere entender con los costos ABC, en donde cada actividad es parte elemental de la elaboración y la venta del producto. Entonces, en este caso dice que la determinación del precio del producto, la combinación de productos, determinar la conveniencia de comprar o producir, e inversiones a investigar y desarrollo. Entonces, ¿qué beneficios y usos estratégicos se pueden derivar del ABC? Bueno, primero determinamos el precio del producto, ya les dije. Si antes valía 10, tomando en cuenta las actividades, el precio del producto va a ser de 20. Un ejemplo. Combinación de productos, ¿qué beneficios se pueden encontrar al momento de combinar estos productos? Determinar la conveniencia de comprar o producir, porque si nosotros nos damos cuenta que producir un producto me cuesta 20 quetzales,
yo prefiero mejor comprarlo que tal vez me lo venden a 10 quetzales. Un ejemplo. Inversiones en investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que mejor le puede hacer el beneficio a la empresa para ver si el producto es mejor comprarlo o mejor producirlo? En segundo lugar, la mayor visibilidad de las actividades realizadas permite que una empresa pueda concentrarse en la mejora de las actividades de alto costo. En la actualidad lo hemos visto, por ejemplo, resulta que ahora estamos comprando en línea y yo hice un pedido y automáticamente me vinieron a dejar el producto. Pero resulta que este producto venía equivocado. Entonces yo lo reviso y le digo a la persona que me lo entregó, fíjese que este no fue el producto que solicité. Disculpe, se lo voy a devolver y me hace el favor de traerme el producto que yo solicité. Aquí está mi pedido y entonces por favor revise cuando usted salga y me lo vuelva a entregar. ¿Qué pasó en esa operación? Primero, la empresa está perdiendo. ¿Por qué? Porque el trabajador ya perdió por lo menos 30 minutos de su tiempo en venirme a dejar un producto que está equivocado. En ese momento, él perdió 30 minutos. Perdió combustible por trasladar o hacer ese traslado. Posiblemente haya perdido una venta de ese producto equivocado y al final la empresa está generando pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que hace el tema de costos ABC? Analizar cada una de las actividades y llegar a determinar si hay algún elemento que no está siendo funcional. El objetivo es maximizar los recursos y mejorar la calidad en la venta de ese producto. Entonces, si se controlan ese tipo de errores desde la distribución de la bodega, automáticamente los costos van a mejorar. Porque al final, este doble viaje que hace esta persona para entregarme el producto va a aterrizar en el costo del producto, va a aterrizar en los gastos de la empresa, porque no los va a absorber el cliente, no los va a absorber el trabajador, sino que quien absorbe este doble trabajo es la empresa. ¿Y eso qué hace? Infla su operación. Entonces, cuando se hace un análisis de cada una de las actividades y se controla mejor el funcionamiento de operaciones a lo interno de la empresa, hace de que sus costos mejoren. Entonces, eso es lo que analiza los costos ABC. La mayor visibilidad de las actividades que se realizan permite que una empresa pueda concentrarse en la mejora de sus actividades de alto costo. Aquí podría ser la distribución del producto. Y por otro lado, detectar y eliminar actividades que no generan valor agregado, algo que realmente no produzca, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de una actividad, el volanteo. En la actualidad ustedes van a un centro comercial y les entregan un volante, lo único que hacen ustedes es que reciben el documento y luego lo tiran a la basura. Entonces, esas son actividades que ya no generan. ¿Por qué? Porque en la actualidad toda la gente tiene un teléfono y automáticamente puede recibir publicidad. Es un ejemplo que les estoy colocando, en lo cual, al analizar cada una de las actividades, nosotros podemos determinar qué sí produce y qué no produce. Ventajas y beneficios de la aplicación de la ABC. Permite la investigación sobre las causas que originan las actividades. No plantea dificultad de implementación en cualquier tipo de organización. Es compatible con el método de costos totales, o sea, con los costos tradicionales. Permite su adaptación tanto en los costos históricos como en los costos estándar. Facilita la eliminación de aquellas actividades que no generan valor. Permite el cálculo a priori de actividades que se deseen incorporar, así como el impacto que las mismas producirán. Facilita la toma de decisiones ya que pone de manifiesto el nivel real de competitividad de la empresa, así como las posibilidades del éxito o fracaso frente a la competencia. Bueno, y por último, nos vamos a las preguntas sobre esta semana. Repito, esta semana es la semana 10 que va en el orden de las semanas de clases virtuales. Este tema de costos ABC tendría que haber sido impartido en la semana 9, pero por el tema de mano de obra, yo decidí posponerlo y esto es lo que correspondía a la semana 9, pero yo se lo estoy poniendo como semana 10 porque es la semana que estoy impartiendo.
Entonces, en este caso, pues la semana 10 dice en su pregunta número 1, virtualmente todas las actividades que de la empresa existen para apoyar la producción y la entrega de los bienes y servicios, se les debe incluir íntegramente como costos del producto. ¿Qué tema se refiere? Los atributos tales como horas de tiempo de preparación o número de veces involucrados se utilizan como direccionadores para asignar los costos indirectos. ¿También a qué tema se refiere? Se les denomina a estos costos el cual predomina el costo de acuerdo con sus actividades. ¿Qué tema es? Son los costos en el cual cada elemento del producto consume los recursos en proporción al volumen producido, también a qué tema se refiere, y por último, se les clasifica entre los costos que determinan su cálculo por la inversión que se realiza en la operación. Estas son las preguntas de la semana 10 de la clase que acabo de impartir. Entonces, ahorita voy a adelantar la semana 11, porque todavía me quedan unos minutos, y vamos a empezar con el tema de la semana 11. Y entonces, para poder terminar con el tema de los costos tradicionales, ahora les empiezo a trasladar el tercer elemento del costo, que son los gastos indirectos de fabricación. Entonces, veamos a qué se refiere. Bueno, entonces, en este caso, el objetivo de la clase es comprender la teoría sobre el desarrollo y el cálculo del tercer elemento del costo de producción. Estamos hablando de gastos indirectos de fabricación. Gastos indirectos de fabricación. Constituye el tercer y último elemento del costo de producción. Solo quiero ver si estoy transmitiendo. Sí. Ok. Entonces, nosotros hemos visto dentro del desarrollo de este curso materia prima, mano de obra. Y ahorita nos trasladamos a gastos indirectos de fabricación. Podemos decir que hicimos un paréntesis para poder entender lo que era el tema de costos ABC y su relación con los costos tradicionales, que es lo que hemos estado viendo. Alguno de ustedes se preguntará, miren, ¿por qué nos hemos tardado bastante con estos temas? Les voy a ser bien franco. La razón es porque a nosotros nos dan 45 minutos para poder impartir la clase, pero para que se pueda entender yo tengo que dar pues prácticamente un caso práctico para poder relacionar lo que se está dando en la teoría con la realidad o cómo más o menos se opera. Así es como ustedes van a absorber un poquito mejor sobre el contenido de los temas. En este caso, pues yo me estuve atrasando un poquito por el hecho de que vimos la teoría de mano de obra y luego empezamos a ver el caso práctico. Vimos la teoría de materia prima y luego el caso práctico. Ahora vimos el tema de gastos indirectos de fabricación, en donde prácticamente hicimos o vamos a hacer la relación de cómo se opera este tercer elemento dentro de la operación de un producto. ¿Qué pasa con los costos ABC? Bueno, aquí lo único que trata de ver el tema de costos ABC es incluir toda la operación de las actividades que conllevan a la entrega del producto, la promoción del producto. Y lo que solicitan los costos ABC, que estas actividades generan un valor al costo del producto, entonces hay que agregarlos. Por eso es de que en este caso no trabajé un caso práctico a razón de que pudiéramos entender primero los costos tradicionales, y por eso es de que me traslado a gastos indirectos de fabricación. Y entonces, continuando, dice que constituyen el tercer y último elemento del costo de producción de un artículo y comprende todas aquellas erogaciones que, siendo necesarias para lograr la elaboración de un artículo, no es posible determinar la forma precisa la cantidad que corresponde a una unidad producida. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso los gastos indirectos de fabricación? Energía eléctrica. Sí se podría cuantificar cuánto se consume de energía eléctrica para elaborar un producto, pero ya se pueden imaginar ustedes el estudio si sabemos nosotros de que en una planta de producción la energía eléctrica es indispensable y está activa para cada una de las actividades que se generan dentro de ella. Para, por ejemplo, estar produciendo
para poder tener conectados los monitores que se generan en la operación administrativa. Entonces, es un poquito difícil tener la cuantificación. Entonces, este rubro se clasifica dentro de los gastos indirectos de fabricación. Otro ejemplo es, en este caso, siempre la energía eléctrica. Para poder producir se tienen que tener conectadas las máquinas, pero recordemos que también tenemos alumbrado eléctrico. Entonces, todo ese tipo de consumo al final viene como que a caer en una bolsa y se revuelve el consumo de energía eléctrica, el cual difícilmente se puede cuantificar. Por eso es de que recae en el tercer elemento del costo. No es posible determinar de forma precisa la cantidad que corresponde a una unidad producida, a diferencia de la materia prima y la mano de obra, que sí pueden ser identificables. O sea, si podemos nosotros, en el caso de la materia prima y la mano de obra, determinar cuánta materia prima se va a utilizar para este producto y cuánto se va a hacer de utilización del tiempo de trabajo de una persona para poderlo fabricar. Un ejemplo, en el caso de gastos indirectos de fabricación es un poquito difícil cuantificar, pero no imposible, que les quede claro. Son todos aquellos, entonces en este caso dice que los gastos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que para que de acuerdo a un costo de productos deben acumularse y distribuirse de manera equitativa entre la producción. Lo que quiere decir es de que, por ejemplo, podemos decir cómo poder distribuir la energía eléctrica. Bueno, yo agarro la factura y veo cuántos kilowatts se consumieron y los distribuyo dentro de lo que se produjo en ese periodo. Así es como se maneja la distribución, de una manera equitativa, tomando como base ciertas bases lógicas de distribución. Entonces, yo aquí ya les digo por ejemplo, una idea. Agarré la factura de energía eléctrica, vi cuántos kilowatts se consumieron, agarro el valor de lo que dice la factura y lo distribuyo equitativamente a lo que se produjo en ese mes. Un ejemplo. Clasificación de los gastos indirectos de fabricación. Y otros gastos indirectos de fabricación. Materiales indirectos, pues ya dijimos que son aquellos que no están incorporados directamente en el artículo, que no pueden ser cuantificados directamente en el proceso productivo o, en pocas palabras, de que no es necesario para poder elaborar el producto, pero que sí es parte del producto. En este caso, hablemos de la materia prima. Si yo no tengo materia prima, no puedo elaborar un producto, pero, por ejemplo, si a esta materia prima yo le puedo echar un colorante para poder hacer un poco más representativo el producto, pues sí se lo puedo colocar, pero no es necesario, porque sin este colorante, pues el producto va a seguir siendo el producto. Eso es lo que quiero que me entiendan. Ahora bien, la mano de obra indirecta, lo hemos visto, lo hemos platicado, dice que representa el costo de la mano de obra que no puede relacionarse directamente con las unidades específicas de producción o con la producción. Y el ejemplo sencillo para que ustedes me cachen la idea es el supervisor. El supervisor lo que hace es revisa que todas las líneas de producción estén trabajando correctamente, pero no está directamente relacionada a la producción. Y luego tenemos otros gastos indirectos de fabricación. Bueno, ya creo que ya me tardé. Y luego tenemos otros gastos indirectos de fábrica, son todos aquellos reglones que no corresponden a las dos clasificaciones anteriores, ni materiales indirectos ni mano de obra indirecta, pero que sí son necesarios para poder echar o poder cumplir con el proceso productivo. Entonces, me voy a quedar con las características del comportamiento de los gastos o costos indirectos de fabricación. La próxima semana continuamos. Lo que estoy tratando es de avanzar con la teoría para luego irme con el ejercicio de gastos indirectos de fabricación. Mucho ojo con los ejercicios, porque ahí se recuerdan que parte de ello es lo que se evalúa en las tareas que se les han estado asignando. Entonces, yo les agradezco mucho su atención y los veo la próxima semana.